Amigos televidentes, gracias a ustedes que se han ido integrando. Les recordamos que esto lo estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV. Doctor, hay muchas cosas que están surgiendo en el país, pero también hay muchos crímenes que todavía al día de hoy no hay ningún preso. Un abogado famosísimo de Santiago que lo matan al salir a recoger periódico, una joven que la matan, un empresario en Puerto Plata, y así se ha ido. Todo eso son falencias del código. ¿O de la investigación? De la investigación, mira, déjame, para no dejar huérfano este tema y entrar ahí de una vez. No te digas. El Código de Procedimiento Penal tiene una serie de mecanismos que en el viejo sistema se llamaban los principios de oportunidad. El Ministerio Público, cuando sopesaba la querella, tenía el criterio de oportunidad para decirle al ciudadano, mira, te voy a dar una oportunidad porque lo que tú hiciste realmente está mal, pero en consonancia con la ley no tiene un valor de tanta significación como para que tú estés sometido a la justicia. Entonces te daba un principio de oportunidad. Eso en nuestro código está establecido, los principios de oportunidad bajo ese mismo anatema. Pero también hay criterios de conciliación. Dos personas se querellan, hay una serie de actitudes frente a los mismos y ambos coinciden en algunos puntos de la querella y otros existen agravios, que hay compensaciones económicas y hay entonces una conciliación. También está el criterio de la suspensión condicional del procedimiento. El fiscal suspende el ejercicio de la acción pública en perseguirte si tú te comprometes a una serie de actuaciones, no beber trago, no usar armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo ese anatema del propio Código de Procedimiento, cumpliendo con esos señalamientos, te suspende la investigación y suspende la persecución siempre y cuando en 1 o 2 años, depende como diga la decisión del juez de instrucción y la solicitud del propio Ministerio Público, entonces tú te sometes a esta suspensión. Pero también hay un tema que puede suceder en muchos de estos casos muy conocidos de hiperacusaciones, que son la extinción de la acción penal al llegar a los 4 años. Resulta que nuestro Código de Procedimiento Penal establece que si se pasan más de 4 años, se extingue la acción. Y por tanto, queda sin efecto la persecución del proceso, que es lo que le puede pasar a muchos casos escandalosos que están en la opinión pública y que han sido diana de objeto en los medios de comunicación y de parcialización de grupos que han estado a favor y en contra. Pero en 4 años viene lo que se llama la extinción de la acción pública al término de los 4 años. También existe lo que se llama la cooperación judicial internacional. Casos, como es el caso, por ejemplo, del diputado que está preso en los Estados Unidos, Gregorio Domínguez, que hubo una cooperación internacional y ese caso entonces delegado hacia el extranjero, porque el Estado Dominicano cede su soberanía sobre ese ciudadano y le permite al Estado extranjero someterlo a la consideración de sus tribunales y a la ley de ese Estado extranjero. También existe lo que se llama el procedimiento penal abreviado, que está en la fase de lo que se llama el procedimiento preparatorio y sus normas generales. Un individuo que cometió un hecho grave, que ha cooperado con el Ministerio Público y por la cooperación en la trama de ese crimen, que por lo regular es complejo, porque hay muchas personas participando, el Ministerio Público dice, bueno, eran 20, pero tu cooperación me permitió terminar antes el proceso, diste con un testimonio correcto de que esa persona participó en el crimen y lo que tú me dices es verosímil, es verdadero,
entonces en lugar de 20 te voy a poner 10. Pero si tu cooperación, a la par, tú no fuiste autor material, sino intelectual, de repente pido 5 y pido un penal abreviado. Eso debería pedirse ante el juez de instrucción y no dejarlo al juicio al fondo. Y suscribir la declaración del que ha cooperado sobre la base de que ese es su testimonio. Y sobre esa base salir de ese proceso en ese momento preparatorio del juicio, ante el juez de instrucción. Esos son mecanismos que tiene el Código de Procedimiento Penal, pero que no lo usan, no lo utilizan. Todos esos casos grandes, grandilocuentes, tienen la posibilidad de que mucha gente ya haya, por ejemplo, una persona que le dio un dinero a un funcionario. Mire, yo le di eso, pero yo no tenía otra alternativa. Aquí está el dinero, pero sáqueme del caso. Concilié contigo y te sale del caso. Pero ¿para qué lo tengo preso preventivo? No es posible. Hubo en algún caso, creo, no recuerdo bien el nombre, de un oficial que le dio al Ministerio Público los elementos materiales de cómo se formuló el enriquecimiento ilícito por parte de un grupo. Medusa. Bueno, ese oficial que cooperó, era tiempo que ya el juez de instrucción lo hubiera sometido a la acción, el Ministerio Público, y mire, son 10 años o 20, pero usted por haber cooperado tanto son 5 y ya salió de este caso, o 2, por su gran cooperación. Y ese señor no tuviera ni en prisión preventiva, ni preso domiciliario, ni cosa por el estilo. Pero así el ciudadano dice, no, pero yo voy a cooperar porque ya este hombre salió. Este hombre ya recuperó su libertad y cumplió con su deber ético-moral de denunciar a quienes estaban allí y esencialmente cooperó para que el Ministerio Público pudiera dar al traste con la trama criminal que surgió en contra de los bienes del Estado y el enriquecimiento ilícito a partir del cargo público que ocupaba Juan Pedro o Andrés. Esa es más o menos la situación. Doctor, a raíz de que usted mencionaba que según la Constitución la excepción debería ser la prisión, ¿por qué es que ahora uno ve que con una facilidad increíble el Ministerio Público solicita prisión y dura más para solicitar lo que el juez para dar con el mallete y decirle un año? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos hace muchos años lo que se llama la Escuela del Ministerio Público y la Escuela de los Jueces. Entonces, ambas escuelas han tenido el predominio de muy buenos maestros, pero sus enseñanzas se han traducido en ser restrictivos. Y el ejemplo es los resultados que tenemos en las cárceles. Tenemos un 80% de presos preventivos. Y sobre esa base debemos decir que tanto los jueces como los fiscales, el criterio es que la prisión es la regla y la excepción es estar en libertad, porque de lo contrario, la traducción de esto no sería tener un 80% de presos preventivos y un 20% de presos definitivos en juicios de fondo. Esa es la realidad. ¿Y qué pasó, doctor, con esa figura que existía, que los presidentes tenían la facultad año por año de indultar y que luego pues se cuestionó, se aterrorizó la figura del presidente porque le prestaban listas falsas? Esa figura no puede retomarse y que el presidente descongestione las cárceles con muchos presos por discusiones o por un pleito, un guineo, qué sé yo. No se podía retomar la medida esta, fuera una medida salomónica. Mira, tú estás recordándome a un procurador general de la República que fue significativo y que fue uno de los hombres más probos que tuvo la Procuraduría General de la República en su época. Me estoy recordando en este momento de don Américo Espinal Huet, padre de un gran amigo, Nelson Espinal Báez, abogado, y un hombre de una probidad absoluta. Siendo el procurador, sintió esa necesidad que tú dices,
y le pidió al presidente Jorge Blanco que dictara un decreto y le buscó la lista de los presos preventivos y de las personas que a su juicio, luego de analizar cada uno de los expedientes, ameritaba la libertad porque ya no era necesario seguir los juicios porque ya habían cumplido la mayoría los años que pudiera serle impuesto en un tribunal. Sobre esa base se dio un decreto y se tomó esa medida condigna. A Américo Espinal nadie lo señaló. Al magistrado Américo Espinal nadie lo señaló por falta de probidad. ¿Por qué? Porque los criterios que reinaron en ese decreto fueron unos criterios de decencia y de juridicidad, que es lo que hace falta en nuestra sociedad. ¿Cómo tú le vas a pedir al presidente de la República que el 20% de los presos, porque el 80% es preventivo, le den libertad sobre la base de que se ha cumplido ¿qué? La mitad de las penas? Bueno, eso lo que tiene que determinarlo es el juez de la ejecución de la pena, no el presidente de la República. Entonces, hay cosas que están normadas por nuestro código que los actores del Código de Procedimiento Penal tienen que tomarse, diríamos, el rol que la ley los enseña, los señala y los obliga. Y esos casos deben tomar el curso legal correspondiente. Pero yo creo y estoy convencido, y mi tesis de grado fue la ley de habeas corpus, y mi padrino de tesis de grado fue Héctor Sánchez Morcelo, otra figura del derecho, que fue uno de los abogados más prominentes de su época, el licenciado Héctor Sánchez Morcelo. Me decía, y yo afirmo hoy también, que el recurso de habeas corpus era el único mecanismo democrático que tenía el abogado para impulsar la acción por la libertad en favor de los desvalidos, en provecho de aquellos que la ley no los alcanza y en beneficio de la persona presa, producto de una arbitrariedad del poder, ya sea el Ministerio Público o de cualquier funcionario que te hace preso a hurtadillas, llamando por teléfono a los funcionarios judiciales que ocupan los cargos políticos y ocupan los cargos de fiscales en esta nación. Doctor, venga. No, venga. No, siga con usted con la pregunta. Doctor, hay una realidad en el país y la realidad es que vemos un Ministerio Público con algunos enfrentamientos. Vemos una Suprema Corte de Justicia que la gente dice que está politizada. Inclusive hace unos días un comentarista decía que a varios jueces de la Suprema Corte le iban a quitar la visa. ¿Cree usted que de verdad hay esos dos enfrentamientos, esa situación? O sea, una Suprema Corte politizada y un Ministerio Público enfrentado. Es posible que en algún caso se enfrenten criterios jurídicos e intereses particulares, pero en definitiva eso es parte del devenir histórico de cualquier situación abajo y arriba, entre personas del pueblo y personas que representan intereses de mayor grado de importancia en los negocios. En la Suprema Corte de Justicia hay abogados que hoy son jueces que tienen criterios de una u otra manera con respecto a la libertad, a los derechos particulares, al derecho de propiedad, a la legislación, por ejemplo, de régimen de pensiones, a lo que es el criterio, por ejemplo, de la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, para decirte cosas jurídicas. Pero, en definitiva, eso se resuelve cuando los jueces fallan y el juez que no esté de acuerdo tiene un voto disidente. Porque si usted firma, usted firmó la sentencia a favor de quien usted firmó. Si usted no está de acuerdo, tiene que expresar su voto disidente y las razones por las cuales usted no está de acuerdo. Doctor, esto es un tema que se aparta
de esa cátedra muy buena para mí que usted ha dado esta tarde sobre derecho y sobre un recurso que beneficia al desposeído, que es el recurso de habeas Pocos corpus. abogados vienen y exponen así, con esa Doctor, claridad. el presidente de la República, después del desastre que vivió la República Dominicana el pasado viernes en hora de la tarde y la noche, le pidió a la superintendencia de banco, de seguros, que actuara con las compañías de seguros para que los ciudadanos y ciudadanas que fueron afectados llevándose su vehículo o, como dicen los Estados Unidos, ahogándose los vehículos, fueran resarcidos a la mayor brevedad. Tiene fuerza la superintendencia de seguros para lograr que eso sea así, que se indemnice, que se le pague al ciudadano o a la ciudadana lo que esté comprometido. Bueno, es una línea de política pública que es muy saludable por parte de lo que ha hecho el presidente de la República. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Resulta que las compañías aseguradoras tienen lo que se llama la cobertura de la póliza. Si la póliza no tiene una cobertura por inundación, usted verá los reclamos en los tribunales. Entonces ahí lo que entra es el artículo 1384 del Código Civil, que es la responsabilidad por el hecho de las cosas. Usted tiene un vehículo que se le llevó... La responsabilidad por el hecho de las cosas. Usted tiene un vehículo... Por el hecho de suceder. Que se llenó de agua, entonces usted le está diciendo al seguro, mire, yo quiero que usted me pague porque mi vehículo, que está asegurado, tiene tales defectos, se le dañó el motor, porque por lo regular no hay pérdida total, lo que se puede dañar ahí es el motor, por lo regular. Algunos quizás se dañaron por completo, si se llenaron de agua por completo, pero por lo menos la carrocería se salva y el seguro podrá disponer. Pero ya eso depende de la cobertura de seguro que usted tenga. Si usted tiene un seguro de ley contra tercero, por más que el presidente le pida que lo ayuden, el seguro le va a decir, bueno, señor presidente, la cobertura es esta. Y, como dicen en derecho, pacta sunt servanda. La ley es el pacto entre las partes. El artículo 1315 del Código Civil. Bueno, la verdad es que ese es un punto importantísimo que Abigail ha planteado, porque se está calculando a ojo de buen cubero, como decimos en Baní, se habla de 850 vehículos ahogados, pero cuando se vaya al inventario va a pasar como los fallecidos, que eran 2, ya vamos por 7. Claro. Y todavía van a seguir apareciendo. Entonces yo creo que ese tema, doctor, con esa sapiencia suya, se va a tener que tratar, porque yo leí que de un parque de más de 2 millones de vehículos, solamente 300.000 tienen cobertura de ahogamiento, pues sí, vamos a decirlo así, de inundación. O sea, seguro completo. Pero el hecho de que usted plantea el derecho por tener el seguro y las cosas que puedan suceder, entonces ahí los jueces tendrán que apoyarse en el ciudadano que demande a la compañía. Y el contrato de seguro que usted tenga frente a su vehículo. Porque si usted solamente tiene un contrato de ley para protegerse de un tercero, usted no le puede pedir a la compañía de seguro que le pague lo que usted no pagó en su póliza de cobertura. Pero yo tengo un contrato de seguridad de mi vehículo, del motor, por ejemplo, que ahí es que está lo importante es lo que Abigail ha preguntado, y el motor se llenó de agua y se me dañó. Ya eso es un accidente que sufrió mi motor. Usted no me puede venir que porque fue por inundación no me va a pagar. Y si en la letrica negra, bajita, chiquita, dice que no tiene ahí está. Eso es que le ahí completo. Está, en lo que no se lee. Yo no le puedo dar una consulta. En lo que uno no lee. Tiene que ser caso particular. Bueno, en base. Lo el que gobierno va a tener que buscar los cuartos para ayudar a mucha gente. Bueno, el que no tiene seguro total o de cobertura total, como hablan los aseguradores, le va a ser un tanto difícil el tema de la recuperación de su vehículo. Doctor, bueno. No, ¿hay algún alegato que yo pueda usar si mi seguro no dice inundaciones? Es un poco difícil, pero siempre se puede intentar hacer algo. Yo cedo ante los abogados que ejercen mucho la responsabilidad civil, pero en el tiempo que yo ejercí esa parte, sobre todo, que fue la primera parte de mi ejercicio, que era 241 y la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y la seguridad por el hecho propio, cuando es el accidente, la torpeza, la negligencia, la imprudencia que causa por lo regular un accidente,
entonces esa parte estaba cubierta por el artículo 1382 del Código Civil, que era lo que cualquier que le causa un daño al otro está en la obligación de repararlo. Claro. El 1383, aquel que también tiene que pagar por las cosas que son su dependencia. Por ejemplo, si usted tiene un empleado, usted tiene que pagar por los daños que éste le cause, aún usted no estando provocando ese daño usted directamente. Y así sucesivamente en nuestro ordenamiento civil. Pero ya eso sería una legislación particular que tiene que ser... Abigail, tenemos una última preguntita, ya no tenemos tiempo para más. Pregúntela Rápidamente, doctor. Y si yo le compré a usted en una torre un apartamento y usted deliberadamente o por complicidad de quien tenía que investigar y autorizar la construcción del edificio, no tomó la previsión del lugar y a mí se me dañó una lavadora. No, ¿El inmueble? El mejor carro del mundo, ahora un Porsche. Un Maserati. Allá Un abajo. Porsche, ahí abajo. No, ¿Qué hacer? Bueno, el carro era suyo. Que si usted tiene un Porsche por lo regular tiene una cobertura total. Ahí no tiene problema, de seguro. entonces. Y el seguro se lo cubre. Ahí no tiene problema ya, porque el que tiene un vehículo tiene de él, problema. el que Es tiene los un vehículo de pobres. él. El que estaba por ahí por la 27 esa noche. Doctor Ese es el que Marino va a tener Seví, problemas. muchísimas gracias, porque cada vez que lo solicitamos para analizar temas importantes, usted ha dado una cátedra. Ojalá que el Ministerio Público, los jueces, abogados, Y los legisladores, sobre todo. y legisladores busquen este programa, porque de verdad que los aportes que ha hecho el doctor Marino Seví esta tarde indican El legislador es Pacheco, estudioso en este país. Hay bueno, mucho, hay Pacheco, Eduardo Estrella, recuerden que es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión.